¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos pues a este nuevo tema, donde vamos a revisar un poco una prueba que se llama Test de Intereses y Valores, SAVIC. Obviamente pues este test se aplica exclusivamente en el ambiente laboral y por lo tanto resulta interesante que nosotros como personas que estamos dentro del área de recursos humanos, pues tengamos este conocimiento o contemos con ese instrumento para ayudarnos a evaluar la personalidad del candidato. A manera de introducción, podríamos decir lo siguiente: en lo que es la evaluación de personalidad del candidato dentro del área de recursos humanos, tenemos básicamente dos tipos de pruebas. Aquellas que son pruebas proyectivas, como por ejemplo el test de la figura humana, del dibujo de la figura humana, donde básicamente, lo revisaríamos en una sesión posterior, donde fundamentalmente pues el sujeto tiene que dibujar una persona, una figura humana, por eso se llama así, y pues a través de ella se hace un análisis de personalidad desde un punto grafológico. Este tipo de pruebas en su conjunto se llaman pruebas proyectivas. Y también tenemos pruebas de personalidad que son cuantitativas, es decir, donde los resultados se pueden dimensionar en algunos aspectos en concreto que resultan de interés para la organización. Justamente el cuestionario de SAVIC pertenece a esta categoría donde pues nosotros podemos, a través de la aplicación del cuestionario, del instrumento de medición, podemos sacar un perfil justamente de intereses y valores que rodean a un candidato. Comentando pues que colocaré justamente en los comentarios del video un enlace para que pueda descargar, para que puedan descargar justamente el material que se está usando y para que puedan pues aplicarlo en la práctica laboral. Bueno, cabría decir lo siguiente, que este material pues obviamente no es de mi autoría, es un test que ya está estandarizado, que ya existe en el mercado. No tengo los derechos de autor justamente de ese instrumento, no es mi instrumento, es un trabajo, una obra intelectual de otra persona. Bueno, como comentábamos, el instrumento se llama Test de Valores, Intereses y Valores de SAVIC. ¿Qué es lo que evalúa este test? Bueno, primero que nada, evalúa justamente valores e intereses que tienen las personas en actividades y o situaciones que sobre todo se van a presentar exclusivamente en el contexto laboral. Estas áreas que se evalúan, que son 4 de hecho, 4 por cada interés y 4 por cada valor, hacen referencia tanto a los valores del candidato que posee el candidato como a los intereses que determinan la conducta del candidato. En este caso, pues hablemos en ese sentido, en cuanto a valores, un valor moral que no se refiere en ese sentido, pues a una parte de alguna, digamos, profesión o confesión religiosa. Simplemente la moral sería como el seguimiento de esas normas de un comportamiento socialmente adecuado y obviamente pues tener la capacidad de poder eh, pues trabajar justamente siguiendo órdenes, siguiendo pautas de comportamiento que obviamente en todas las empresas deben de existir. Eso sería lo que es el valor moral. El segundo es el valor de la legalidad, donde la legalidad pues básicamente va a ser exclusiva de personas que exhiben un alto nivel de honestidad en su comportamiento. Sabemos que la moral y la honestidad pues obviamente son situaciones altamente deseables en los puestos de trabajo y también pues obviamente esperaríamos que nuestros candidatos pues tengan como esa premisa de ajustarse a las normas del comportamiento y también pues ser honestos en el cumplimiento de las actividades. En ese sentido, esta prueba se pudiera aplicar, por ejemplo, a personas o a personal que va a tener contacto con valores de la empresa, no exclusivamente dinero, pueden ser bienes muebles, bienes inmuebles,
o documentos o información confidencial. Tenemos un tercer valor que hace referencia a la indiferencia, así le intitula Savic, y en este caso se manifestaría por un deseo de incumplimiento. Y también tendríamos lo que es la corrupción, que es el deseo de cohecho. Aquí tendríamos que ver algo muy importante. A mayor moralidad y mayor legalidad, el candidato es más apto. A mayor indiferencia y mayor corrupción, el candidato pues prácticamente estaría siendo descartado para el puesto que está aspirando. Eso serían lo que son la cuestión de los valores. Tenemos también lo que es la parte de las áreas de interés. Aquí tenemos, por ejemplo, igual 4 intereses, que es el económico, donde pues justamente el candidato pues va a estar en un trabajo o busca un trabajo justamente con la mira en incrementar su riqueza económica, aumentar su poder adquisitivo, ganar más dinero. También tendríamos otro interés que es político, que en este caso no tiene que ver con la política partidista, sino sobre todo pues en la búsqueda y el deseo de poder, de tener poder sobre otras personas y que estas personas pues lógicamente se sometan a su voluntad, sigan sus órdenes, etcétera. Podríamos pensar que en ese sentido pues serían puestos que tienen que ver sobre todo con supervisión, con administración, o puestos incluso de tipo gerencial. En contraparte a esto tendríamos el interés social, que en este caso pues sería una persona que se interesa más por las personas, por el bienestar. Vamos poniéndolo en el sentido, poniendo como ejemplo, puestos que tienen que ver con atención al cliente, puestos que tienen que ver o profesiones que tienen que ver justamente con brindar un servicio comunitario a las personas, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos, educadores, maestros normalistas, etcétera. Y por último, tenemos el interés religioso, nada más que en este contexto no vamos a entender religioso como en el sentido tradicional de tener una confesión, una creencia religiosa establecida. Por ejemplo, católico, cristiano, musulmán, judío, budista, etcétera. Sino más que nada que el sujeto le guste o tenga como ese interés en regular su propio comportamiento por normas, como veíamos en la parte de arriba, con este asunto de las normas morales, pues que justamente busque autorregularse y aparte, algo muy importante, que respete la autoridad de sus superiores, de su personal al cual está bajo su cargo. ¿Sí? Bueno, este instrumento lo podemos aplicar principalmente a adultos con un nivel de escolaridad de media superior, o sea, preparatoria y superior. Quedarían descartados este tipo de instrumento para personas que tengan una escolaridad inferior. Posiblemente la razón para hacer esta omisión, pues es algo muy sencillo. De repente, pues las personas con secundaria a lo mejor no tienen, sus intereses son mucho más, ¿cómo decirlo? Más, ahora sí, como en el caso del número 1, más por el lado de ganar, tener un puesto donde pues justamente tengan un buen ingreso económico. Bien, ¿cómo se va a aplicar esto? Puede ser de manera individual, puede ser de manera colectiva. De hecho, muchas organizaciones están usando este tipo de instrumentos en línea al candidato, al aspirante al puesto, se le da un nombre de usuario y una contraseña y un enlace para que puedan conectarse desde su casa, por ejemplo, a Internet y resolver un cuestionario similar a esto. ¿Sí? Obviamente, desde mi punto de vista muy personal y como hablando como psicólogo, yo recomendaría hacerlo ahora sí, como se dice comúnmente, a la antigüita, es decir, con la persona real enfrente de mí para poder también registrar lo que es su conducta y sobre todo también para un punto muy importante que después se hablará en otra temática, en otro video, acerca de justamente el riesgo que puede entrañar
aplicar una evaluación laboral, una evaluación psicométrica laboral, pero utilizando recursos digitalizados o computarizados. No es que sean malos, el problema es que sí tienen ciertamente sus ventajas, pero también van a tener sus desventajas. Bien, ¿cómo se le va a aplicar el cuestionario a la persona? Pues es básicamente un cuestionario, hay un cuadernillo, que es el que se le entrega a la persona, y una hoja de respuestas. En esa hoja de respuestas, pues lógicamente el candidato va a leer las preguntas, seguir las indicaciones y va a trasladar sus respuestas. Y con esa hoja de respuestas la vamos a vaciar posteriormente a un calificador elaborado y diseñado en Excel, justamente para obtener sus puntuaciones, ¿sí? Es una forma, pues, aunque ciertamente está digitalizada, pero no descarta, por ejemplo, que la persona lo pueda realizar de manera presencial en tiempo real. En este caso, pues el aplicador, o sea, nosotros tenemos que pedirle a la persona que lea cuidadosamente las instrucciones. Eso sí va a ser siempre muy importante que se siga al pie de la letra. Siempre en cualquier prueba psicométrica, el aspirante debe de leer todas y cada una de las instrucciones que vienen en el instrumento de medición para saber qué es exactamente lo que se va a hacer. En el caso de una modalidad presencial de evaluación, pues si hay alguna duda, se puede comentar al evaluador en ese preciso momento. Cuando se da esto en una situación online, bueno, pues ahí lamentablemente si entendió o no entendió, pues lamentablemente no se puede hacer gran cosa, salvo que el mismo instrumento esté diseñado para marcar algún error cuando se comete algún error en, valga la redundancia, en el llenado del formulario. Bien, una vez que ya el entrevistado, el evaluado, pues ya tiene muy claro qué es lo que va a hacer y cómo se va a calificar, bueno, cómo se va a aplicar el instrumento y cómo se van a emitir las respuestas, pues ya literalmente ya podemos empezar justamente a su respectiva aplicación. En este caso, no hay límite de tiempo, puede ser generalmente entre 20 y 30 minutos. Puede ser que haya personas que ocupen más tiempo para hacerlo. Generalmente, menos de 20 minutos sería un instrumento que está mal contestado o está contestado así como a la carrera. Y esto, pues, en realidad le restaría confiabilidad al instrumento. 30 minutos como promedio, está bien. Repito, puede ser que tarde más. Cuando tarda menos, posiblemente no leyó o no comprendió. Claro está que puede haber, obviamente, excepciones de esto, pero generalmente la inferencia sería que pues no entendió justamente lo que es qué es lo que se iba a hacer. Bien, voy a pasar a continuación, pues justamente cómo se hace el cuestionario, cómo es el llenado. Déjenme presentarles justamente lo que es el cuadernillo de aplicación. Este es el cuadernillo. Como comentaba, el instrumento, repito, no es de mi propiedad, ¿sí? Este instrumento lo publica una consultoría Senja, ¿sí? Justamente por derechos de autor, pues tengo que mencionar en el video que pues yo no cuento con esos derechos de autor, ¿sí? Bien, las instrucciones. A continuación usted encontrará una serie de situaciones que le van a sugerir 4 respuestas. Anote en el paréntesis que corresponda un número de la siguiente manera. 4 cuando se considere la respuesta sea la más importante. 3 cuando le sea importante, pero no tanto como la anterior, o sea, un poco menos importante. 2 cuando la prefiera menos que las anteriores. Y 1 cuando sea la menos importante de todas. ¿Qué es lo que se va a hacer? Poner 4, 3, 2 y 1 en orden ascendente, donde 4 es la que más considero yo como importante y 1 la que sea menos importante, ¿sí? En este caso la implicación básica es que justamente en ese instrumento hay una frase que tiene un planteamiento de una situación que tiene 4 opciones de respuesta. Lo que el sujeto tiene que hacer, la persona evaluada tiene que hacer, es simple y sencillamente acomodarlos de tal manera que justamente
corresponda con esta indicación. 4, el más importante. 1, el menos importante. Algo muy importante que le tenemos que resaltar al sujeto evaluado es que en una misma situación no puede haber 2 4, no puede haber 2 3. Puede ser que a lo mejor el aspirante pueda decir, bueno, es que yo considero las 4 como muy importantes. Ok, en ese caso, se le tendría que explicar a la persona que aún así tendría que enumerarlas, cuál sería como que la primera opción y de ahí pues a lo mejor descartar. Eso porque no, repito, no puede haber en una sola pregunta, en un solo reactivo, 2 números iguales. Como es de costumbre en ese tipo de instrumentos que tienes que emitir una respuesta, pues lógicamente no se va a anotar nada en el cuadernillo y básicamente, o sea, en ese instrumento que estoy presentando, en este documento que estoy presentando son las preguntas, sino todo lo va a hacer justamente en la hoja de respuestas. Una vez que leemos esto con el candidato, pasamos a revisar el ejemplo. Dice, me encuentro sentado frente a un vidrio que está sucio. A mí no me gusta esta situación. Lo que haría es, inciso A, lo limpiaría. Inciso B, le diría al licenciado que si lo manda a limpiar. Inciso C, le diría a la señora del aseo que lo haga. Inciso D, me guardaría la pena y me quedaría callado. Repito, el aspirante tendría que seleccionar de esas 4 opciones A, B, C o D, cuál es la más importante para él o la que haría justamente, de acuerdo al planteamiento de la situación, la que haría en primer lugar y así hasta llegar a la que sería como que la última opción. Entonces, una vez que el candidato entendió qué es lo que se va a hacer, pues se va a proceder justamente a realizar el instrumento, que en este caso, pues el mismo protocolo lo señala. Como ha visto, es muy sencillo. Ahora continuamos con las siguientes 20 preguntas. Son 20 preguntas. La recomendación básica que yo podría dar justamente para llenar ese tipo de instrumentos es no brincarse las preguntas, sino seguir un orden secuencial, ¿sí? No hay tiempo, pero como en cualquier tipo de evaluación psicológica, yo pediría que anoten justamente en las observaciones del comportamiento del sujeto en la prueba, pues que tuvieran la oportunidad de anotar los tiempos que se tarda en hacer todo esto. Bien, vamos a revisar, no todas, porque si no se nos va el video en todo esto, algunas de las situaciones que vienen. Por ejemplo, vamos a ver la pregunta 2. Dice, cuando ve un accidente, usted, A, se pone a orar con la persona accidentada. B, pide una ambulancia. C, cuida las pertenencias del accidentado. D, trata de detener al culpable. ¿Sí? Son 4 conductas alternativas que le están proponiendo en el instrumento, repito, para evaluar intereses y valores. Se repite otra vez lo que es la parte de la indicación, se los comento a ustedes. En ese sentido, el aspirante tiene que seleccionar como 4 la que sería la primera opción. A lo mejor, vamos a poner un ejemplo, lo de poner a orar con la persona accidentada, pues realmente sería a lo mejor, tal vez por lógica, incluso la que menos, en mi caso particular, yo haría. O sea, esa le pondría el número 1. A lo mejor la mayoría de nosotros haríamos en primer lugar la 4, pedir una ambulancia. ¿Sí? Entonces, 4 sería, en este caso, en mi situación concreta, repito, puede variar de persona a persona, y aquí no hay bueno o malo. Eso es muy importante que también, como parte del establecimiento del rapport con el aspirante, con el candidato, sí comentemos eso, que no hay respuestas correctas o incorrectas, que más que nada hable su experiencia o su forma de ser. Entonces, en este caso, repito, 4 sería para mí pedir una ambulancia. Posiblemente la C sería el 2. La D sería la 3.
No, perdón, la D sería la 2, perdón, la 2. A ver, 4 sería la 4. Digo, perdón, B sería la 4, ¿sí? C sería la 3. D sería la 2. Y A sería la 1, ¿sí? Eso sería desde, repito, muy mi personal punto de vista. No tiene por qué ser así para todas las personas. Ahí repito, cada quien lo va a acomodar en el orden que mejor le parezca. Ojo, no puede pedir mayor clarificación una vez que se empieza a realizar el instrumento. Las dudas sí se pueden responder, pero ya no a lo mejor como que, oiga, a ver, aquí como a qué se refiere, porque ahí ya estaría interviniendo tu propio punto de vista. ¿Sale? Eso es muy importante considerarlo. Bien, y así son las 20 preguntas. Son situaciones varias. Como nos damos cuenta, pues son situaciones varias. Y bueno, una vez que terminó, cuando llega la 20, como siempre, pues gracias por su participación y fin de la prueba. En ese momento, pues se supone que la persona nos entrega la hoja de respuestas, que en este caso, déjenlo proyectar por acá. Deja ver. A ver, aquí está. La hoja de respuestas, este es un documento en Excel. Yo recomendaría que se imprimiese tal cual. Nos vamos a archivo, ¿sí? Le damos seleccionar a imprimir. Esperamos que se cargue la pantalla. Ya está. La hoja de respuestas, recomiendo que se imprima. Y se impriman varios juegos, sobre todo, bueno, si estás trabajando en lo que es la parte de recursos humanos, en prácticas, por ejemplo, o ya como generalista, como auxiliar de reclutamiento, justamente, pues yo recomendaría que imprimiera, para no estar imprimiendo una por una, que imprimieras de una vez 4 juegos, 5 juegos, no, para tener justamente ese como stock, ese guardado, vaya, para cuando vayan llegando más candidatos, pues se puedan aplicar, ¿no? Bueno, esa es la hoja de respuestas, es nada más quería demostrar cómo se hace el proceso para la impresión. Bueno, tiene que llevar nombre completo de la persona, eso es indispensable, tiene que llevar su escolaridad completa, el puesto al cual está aspirando, ese, en este caso, si el candidato no lo sabe todavía, tenemos que decir, tú estás para el puesto, de hecho en la entrevista teníamos que confirmar eso, tú vienes para el puesto de X o Y. Viene la fecha de aplicación del día del instrumento, viene lo que es la edad del candidato y su sexo, masculino o femenino. Bien, ahora, esta misma hoja que está aquí es la que está en la hoja de cálculo para hacer el graficado automático. Bueno, comentaba ahorita, por ejemplo, la pregunta 2 era la que yo respondí, la del accidente de tráfico. Vamos a ver dónde está. Así. Cuando hay un accidente usted, ya están las opciones. Vamos a llenarlo por acá. Yo digo, que la 4, o sea, la B, sería 4. ¿Sí? Le pongo un número 4. ¿Sí? Después, yo digo, para mí, que lo siguiente sería, la 3 sería cuidar las pertenencias. La 3 sería la C. La 2 sería la D y la 1 sería la A. ¿Sí? Ahí está. Una vez esto lo estoy llenando directamente, bueno, aquí yo lo hice así ahorita, de ver en simultáneo pues la hoja de respuestas y el cuadernillo y ya ver la hoja de cálculo. Se supone que ustedes van a tener ya en su poder la hoja de respuesta ya llena del aspirante. Simple y sencillamente, ¿cómo decirlo? Brincamos o pasamos las respuestas a la aplicación. Aquí yo tengo un error porque la pregunta que estoy respondiendo es la 2, no la 1. Entonces, 1,
4, 3 y 2. ¿Sí? Vamos a ver, como ejemplo nada más. Si usted tuviera la habilidad y condiciones adecuadas, ¿a qué se dedicaría? A. Modificar todos los jardines de la ciudad. B. A obtener logros por medio de la política. C. A prestar dinero con altos intereses. Y D. A cumplir con obligaciones que su religión le impone. Si nos damos cuenta, son situaciones de la vida cotidiana donde el sujeto tiene que establecer un juicio y justamente priorizando aquello que para él sea más importante. Entonces ahí está, él mismo está jerarquizando sus propios intereses y sus propios valores. Bueno, una vez que ya tenemos llenado esta hoja de cálculo, aquí en la hoja de respuestas, nos vamos a la pestaña que aparece por acá abajo que dice perfil automático, ¿sí? Vamos a ver, permítanme, vamos a poner aquí un nombre ficticio, vamos a poner Aurora Barrios Jiménez. Escolaridad, lo vamos a poner que tiene preparatoria incluida. El puesto, vamos pensando que está aspirando a encargada de turno, ¿sí? La fecha, pues va a ser el día de hoy, 11 del 10 del 2021, ¿sí? La edad, vamos pensando que es una chica que tiene 25 años, ¿sí? 25 años. Sexo, femenino. Ok, esto, repito, lo vamos llenando, traspasando la información que tenemos en la hoja de respuesta del candidato, la que nos llenó. Ahora, si lo mandó por internet, bueno, pues simplemente esto ya está contestado. Así de sencillo. Si nos fijamos, acá en perfil automático se traspasaron las informaciones. Y aquí tenemos dos gráficas que tienen que ver con lo que mide cada ítem, ¿sí? El 3, el 4, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 19, y el 1, 2, 5, 7, 10, 11, 14, 15, 18 y 20. Ahora, lo importante de esto es que con esas dos respuestas que yo estoy emitiendo ahorita, se me empieza a generar una tabla. Hasta ahorita, para el área de intereses, o sea, la pregunta 2 evalúa intereses, todos son bajos: el económico, político, social y religioso, ¿sí? Y la pregunta 1, no, también la 1 y la 2 son de intereses. Entonces, con esas dos preguntas hasta ahorita, tengo esta pequeña gráfica. Vamos contestando, por ejemplo, la pregunta 4 para ver qué aparece en valores, ¿sí? Entonces me regreso a mi hoja de respuestas, la pregunta 4, aquí está la pregunta 4. Ok, la pregunta 4 me dice, al conducir un automóvil por descuido, usted pasa un alto. El agente, nada que ver con cualquier parecido con la mera coincidencia, usted pasa un alto, el agente de tránsito lo detiene y para permitirle circular nuevamente, le solicita cierta suma de dinero. O sea, aquí en México diríamos, nos pide mordida, ¿sí? A, arranca su automóvil y deja al agente de tránsito. B, trata de llegar a un acuerdo encaminando a disminuir la cantidad de dinero. Negoció el soborno, ¿sí? C, pide le sea levantada la infracción pertinente. Ok, fue mea culpa, yo me lo atravesé, se me fue el santo al cielo, venía en la luna, de modo, ponme la multa, ¿sí? C, y D, amenaza a la gente con reportarlo con sus superiores. Son 4 opciones. Ok, vamos a ver.
Quedamos que en la pregunta 4. Para mí, vamos a ver, para mí va a ser importante, la primera que yo haría, lo primero que haría sería C, 4, C. La número 3, la D. La número 2, perdón, el valor 2 podría ser la B. Y el 1 sería la A. Vamos a pasar esas respuestas a nuestra pequeña hoja de cálculo. Ok. La A sería el 1, ¿sí? La B sería el 2, ¿sí? La C sería el 4 y la D sería el 3. Entonces sería 1, 2, 4, 3. Vamos a ver cómo aparece ya esta respuesta que tiene que ver con intereses, perdón, con valores. Aquí está. Moral, legal, indiferencia y corrupto. Obviamente es solamente una pregunta. Conforme el sujeto vaya llenando todo el instrumento, pues ya tenemos justamente estos rangos. Aquí tenemos los intervalos bajo, medio y alto. Estos intervalos nos van a servir justamente para hacer la interpretación de la prueba. Para esto vamos a abrir un documento que también lo voy a compartir con ustedes, que sería la interpretación. Alto moral, seguir las normas de buen comportamiento, un puesto que requiere un fuerte valor moral, que se someta a las reglas que establece la familia, sociedad o algún organismo para realizar el bien y no el mal. Bajo moral, un puesto que requiere un bajo valor moral, es aquella persona que no seguirá los lineamientos o normas que se esté llevando a cabo, ya sea en un ambiente familiar o social, seguirá sus propias convicciones sin saber que está actuando bien o mal. Como decía hace rato, sería deseable que hablando de la moralidad sea alta, hablando de la legalidad sea alta, y hablando de, por ejemplo, de indiferencia, sea bajo, ¿sí? Igual la corrupción, pues sea bajo, ¿sí? Eso va a ser muy importante que lo consideremos para hacer la interpretación. Posteriormente, pues ya cuando hagamos en otra sesión grabada, veremos cómo podemos encuadrar estos resultados aislados, pues justamente en el reporte de evaluación psicométrica laboral. Ahorita de momento, pues sería básicamente todo. Como nos damos cuenta, pues prácticamente digamos, el mayor chiste, por así decirlo, del instrumento, pues es que la persona conteste de manera sincera. De nosotros depende, al momento de aplicar la evaluación, pues que el sujeto sea sincero. Debemos de exhortarlo, pues justamente a que se comporte como tal. Ok, por mi parte, pues en esta ocasión sería todo. Posteriormente seguiremos trabajando con esta parte de algunas otras pruebas laborales. Todavía quedan algunas pruebas pendientes que me gustaría compartir con ustedes. Gracias y nos vemos en una próxima emisión.